Estimados amigos, sean bienvenidos a nuestro octavo video en torno al curso de problemas y desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos sobre los cambios políticos durante la crisis del orden oligárquico, es decir, nos centraremos entre qué es lo que sucedió políticamente hablando en nuestro país entre 1930 y 1968. Bien, entonces, ¿cuáles fueron estos cambios? En primer lugar, tenemos entre 1919 y 1930 el oncenio de Leguía, el cambio de régimen político de la oligarquía a una dictadura. Luego, de 1930 a 1968, tenemos una crisis que fue generada justamente por el gobierno oligárquico de los años precedentes. Así tenemos entre 1931 y 1939 el tercer militarismo, luego una democracia cuestionada entre 1939 y 1948, el ochenio de Odría entre 1948 y 1956 y el reformismo civil entre 1956 y 1968. El año posterior tenemos el gobierno de las Fuerzas Armadas del general Velasco Alvarado y finalmente la transición democrática de 1980 a 1990. Veamos ahora el estado oligárquico a grandes rasgos. Según nos dice PIS, el estado oligárquico se impuso en la sociedad peruana a través de regímenes políticos cerrados y antidemocráticos. Es por definición un gobierno de pocos, que excluye toda posibilidad de incorporación de intereses de las clases mayoritarias. Corresponde a una etapa histórica en que la mayor parte de la población está ubicada en el campo, controlada por gamonales y desarticulada por todo el país. Hablemos ahora de las características del Estado oligárquico. En primer lugar, diremos que es una época caracterizada por ser semicolonial, es decir, estaba sujeto al capital extranjero, hasta el punto de limitar la soberanía nacional. A pesar de la independencia jurídico-política y el control del Estado, subsisten autonomías que no dan cuenta al Estado, como los enclaves mineros y las haciendas, y así también el gamonalismo andino. Así, lo oligárquico y lo semicolonial se entienden opuesto a la idea del Estado-nación moderno y democrático. Las élites dominantes son fuerzas no nacionales, sus ganancias provienen del extranjero o son localistas y rentistas. Existe una dominación económico-social. El Estado tiene limitaciones para conducir la economía. No produce y solo apenas regula. Ello a partir del BCR y el cobro de impuestos por caja, manejada por banca privada. No se plantean la integración y el mercado nacional, ni la competencia. Carecen de un proyecto nacional. No es una burguesía nacional, lo que genera la ausencia de identidad. Aspectos culturales, raciales y lingüísticos no los unen, todo lo contrario, los dividen. Las comunicaciones no integran al país, lo mantienen centralizado. No gobierna el interés general, ni siquiera puede conformarse políticamente. Existe una fragmentación y exclusión política. No es posible la participación de partidos populares, de mujeres y los analfabetos, que en su mayoría son indígenas. El Estado, en consecuencia, es represivo, con eficacia limitada, a través del ejército y en tensión con el poder de los gamonales, poder privatizado. La sociedad civil está debilitada. Las viejas corporaciones dominantes son las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, los gremios empresariales. Con solo 2 diarios, el comercio y la prensa, el país se mueve de forma lenta. En este contexto se da la alianza entre la oligarquía y los militares. Según Hassen 2010, las élites políticas de la República Aristocrática, en su mayoría, acordaron formar una alianza con Sánchez Cerro, quien podía garantizar la permanencia de la estabilidad social conservadora y el modelo económico. En cambio, Haya de la Torre y el APRA eran vistos como aquellos que intentaban modificar drásticamente ambas cosas. ¿Cuál fue el proceso de la oligarquía y el ejército en esta alianza? Podemos ver cómo se desarrolló políticamente nuestro país y los gobiernos que se establecieron
desde esta alianza. Desde 1931 hasta 1933, el comandante Luis Sánchez Cerro, cuyo gobierno militar tuvo un modelo de Estado intervencionista, no tan favorable a la oligarquía, pero sí a la alianza política. Entre el 33 y el 39, el general Óscar Benavides, cuyo gobierno también fue militar, tal como el de Sánchez Cerro, tuvo las mismas características de ser intervencionista y de favorecer a la oligarquía. Entre 1939 y 1945, Manuel Prado Ugarteche asume la presidencia de nuestro país, caracterizado por una democracia autoritaria, el Estado intervencionista y levemente proteccionista y pro-industrializador. Genera una alianza con la oligarquía con apoyo militar. Entre 1985 y 1948, el presidente fue José Luis Bustamante y Rivero. Su gobierno se caracterizó por ser una democracia reformista. Es un Estado más interventor y proteccionista que el de Prado. Tiene una gran oposición del APRA en el Congreso, razón por la cual no termina su gobierno. Entre 1948 y 1956, asume el gobierno a partir de un golpe de Estado el general Manuel Odría. Es una dictadura pro-oligárquica, cuyo modelo de Estado es el intervencionista. Pro-exportador, crea el Centro de Altos Estudios Militares, un espacio académico que tendrá sus repercusiones en los años posteriores. Entre 1956 y 1962, asume el poder una vez más Manuel Prado y Ugarteche. Este gobierno es denominado la convivencia. Se caracterizó por una democracia pro-oligárquica. El Estado continúa la línea no intervencionista pro-exportadora. Sin embargo, se realiza una alianza pública con el APRA. Entre 1962 y 1963, el general Ricardo Pérez Godoy asume un gobierno militar. Se constituye la Junta de Gobierno antioligárquica y reformista, debido a las influencias del CAE. Finalmente, entre 1963 y 1968, asume la presidencia el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, cuyo gobierno civil se caracterizó por ser democrático y reformista. Lamentablemente no logra realizar las reformas prometidas, principalmente por la oposición que tuvo en el Congreso. Un actor fundamental en esta época fue el APRA, en especial su líder, Raúl Haya de la Torre, quien fue perseguido durante todo este tiempo. Por ejemplo, cuenta Hassen que en las elecciones de 1931 el comercio intentó villanizar al partido al dar impresión de que la campaña electoral no se daba entre dos grupos políticos que competían legalmente por el poder, sino que uno de ellos estaba en contra del Perú y por ende debía ser eliminado. Se juega con el miedo de la gente y se proclama que el APRA es una amenaza. Todo buen ciudadano debería estar en contra de dicho partido. Luchar contra ese partido era un deber para con la nación. Esta fue una de las razones por las que Sánchez Cerro ganó las elecciones. Su campaña fue auspiciada por El Comercio, quien realizó una propaganda feroz a favor de este candidato. Asimismo, hubo una campaña negativa en contra del APRA. El APRA declaró que había un fraude y comenzó a organizar protestas al norte del país. Para El Comercio, el APRA pasa a ser un grupo subversivo que quiere tomar el poder antidemocráticamente. Una consecuencia de esta persecución la vemos en la proscripción de los partidos internacionales. El APRA no podría volver a participar directamente en las elecciones hasta 1962. Entre 1948 y 1956, Odría gobierna bajo una junta militar. Prohíbe los partidos internacionales, entre ellos el APRA y el Partido Comunista del Perú. En 1950 funda el Centro de Altos Estudios Militares, inspirado en la doctrina de la seguridad nacional. Fue un centro de preparación y estudios profesionales para militares. Se orientó al estudio de los grandes problemas nacionales,
el subdesarrollo, la dependencia y la integración del campesino indígena. Provocó un cambio ideológico en el ejército, que asumió gradualmente posiciones anti-oligárquicas, anti-imperialistas, progresistas y reformistas. Esto marcaría el fin de la alianza entre la oligarquía y los militares. Además, el gobierno de Odría se caracterizó por ser populista. La alianza oligárquica y las fuerzas armadas se generó para contrarrestar los sectores populares, para reprimir a los opositores en un discurso político anti-aprista. El Estado buscaba ser aliado de las causas populares, de orden social, de demandas obreras, empleados y migrantes. Se construye en el imaginario de la gente al enemigo del Estado, el APRA. Por eso se asocia al aprismo con violencia durante esta época. Así el gobierno era necesario para garantizar el bienestar del obrero y de la clase media. Además, se promueven grandes obras públicas en los sectores salud, educación y trabajo. Con el gobierno de Odría, además, se autorizó el voto femenino general como medida populista para ganar adeptos. Terminado el gobierno de Odría, veamos ahora el gobierno de Manuel Prado, también llamado el gobierno de la convivencia, entre 1956 y 1962. El fin del ochenio era una oportunidad para el retorno del APRA. El APRA apoya finalmente a Prado. Esta gestión fue llamada el periodo de la convivencia. Inmediatamente derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo en la amnistía subsecuente a todos los presos políticos y a los que se hallaban exiliados. El objetivo era que el APRA retorne a la legalidad y cesar los enfrentamientos con la oligarquía y los militares. El APRA modera su discurso radical antioligárquico y antiimperialista. Aparece así los movimientos guerrilleros de izquierda. En materia económica, durante su mandato, las exportaciones pasaron por momentos difíciles, con excepción del boom de la harina de pescado, que duró varios años. En el campo político se fundaron y se consolidaron agrupaciones de tendencia mesocrática y reformista, como Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista. Terminado su gobierno, asume la presidencia Fernando Belaúnde Terry entre 1963 y 1968. Su propuesta se la denominó el reformismo. Plantea una agenda de reformas, entre ellas la agraria, la de la estructura del Estado, la del crédito y la de la educación. Así, los intentos de reforma generaron la Ley de Bases de la Reforma Agraria y su aplicación inmediata en la Convención y Lares en Cusco. Además, se generó una campaña masiva de alfabetización en 1963. Por otro lado, la lucha política enfrenta a dos poderes del Estado, al Ejecutivo y el Legislativo, y arrastra consecuentemente al Judicial. La coalición APRA 1 bloquea los intentos del gobierno de Belaúnde de hacer reformas. Fueron más de 100 ministros interpelados y cayeron varios gabinetes en este contexto. La coalición del gobierno no era sólida. Algunos querían, en el fondo, no cambiar nada. Se rompe con la democracia directa y surge el Partido Popular Cristiano. Las reformas terminan siendo ineficaces. Durante este primer gobierno de Belaúnde se genera el problema en torno a la International Petroleum Company. Al inicio de su gobierno busca poner fin al problema del laudo de 1922 de la International Petroleum Company, en donde se pactó junto con Augusto B. Leguía para que dicha empresa no se perjudique y pueda exportar el petróleo sin problemas. La idea fundamental de Belaúnde es establecer relaciones políticas con Kennedy para poder generar la expropiación y más no la confiscación de los bienes. Ello para poder recuperar las cantidades inmensas en impuestos que esta empresa no había pagado desde 1914. Estas gestiones se estancan por el asesinato del presidente estadounidense
en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. En 1967 se declara que los depósitos son reserva nacional y lo operará la empresa fiscal del petróleo, es decir, el Estado peruano, sin definir el futuro de la refinería, aquella que se encontraba en Talara, La Brea y Pariñas. Se firma el Acta de Talara el 13 de agosto de 1968, en donde el Perú recibe los yacimientos de La Brea y Pariñas, y la refinería, así como la red de distribución, quedan a manos de la International Petroleum Company. Así, la empresa de petróleo fiscal vendería el crudo a la International Petroleum Company para refinarlo y comercializarlo por 40 años. Se firma el acta en Talara el 13 de agosto de 1968, en donde el Perú recibiría los yacimientos de La Brea y Pariñas, y la refinería y la red de distribución quedarían en manos de la International Petroleum Company. La empresa de petróleo fiscal vendería el crudo a la International para refinarlo y comercializarlo por 40 años. El fin de este conflicto se vería opacado por el escándalo de la página 11. Este escándalo parte del cuestionamiento que hace la prensa a la gestión de la empresa de petróleo fiscal, empresa del Estado que se encarga de asumir y administrar los yacimientos que se encuentran en el norte del país. Ante las presiones de expropiación, la IPC y el gobierno, representado en sus más altas autoridades, tanto el Congreso como el Ejecutivo, firman un acuerdo dando fin al conflicto de décadas. Sin embargo, un sector de la prensa, especialmente la revista Oiga, publica las condiciones que había impuesto la IPC para la firma del acta. El momento cumbre del escándalo se da el 10 de septiembre de 1968, cuando el renunciante presidente de la empresa petrolera fiscal, el ingeniero Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la EPF y la IPC. Esa fue la famosa página 11, que algunos le atribuyeron una gran importancia, pues alegaban que contenía una valiosa información sobre costos. Este acontecimiento sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército encabezados por el general Juan Velasco Alvarado dieran un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, acusando al gobierno de entreguismo. El 3 de octubre de 1968, el presidente Belaúnde es sacado a la fuerza de Palacio por un grupo de militares comandados por el entonces coronel Enrique Gallegos. Son ustedes unos traidores, indignos del uniforme que la patria les ha confiado. Tantos tanques y pistolas para detener a un hombre desarmado. ¡Disparen, carajo, disparen!, gritó el reo a los golpistas. Les dejo a continuación la bibliografía que he utilizado para este video para que la puedan revisar y puedan tener a la mano la información contenida. Muchas gracias, será hasta la próxima.